esta es la calle de los pasos. ¿Por qué? Porque aquí tienen los diferentes pasos, el 1, el 2, el 3, todos los pasos que tuvo el Vía Crucis, el Crucis. La iglesia de San Francisco, que es aquí, mira, aquí pegado al segundo paso está la iglesia de San Francisco, y todas esas compañitas amarillas son pasos que los mantienen cerrados, pero los abren en la época de la Semana Santa, y termina ya al fondo, en una iglesia que se llama la iglesia del Calvario. El Calvario es donde enterraron a Jesús, ya en este Gólgota, en el Gólgota. ¿Qué significa calavera? Bueno, entramos a la iglesia de San Francisco. Como todas las iglesias han sufrido mucho con los terremotos. Mire, esta parte de aquí, de la parte del campanario, prácticamente fue destruido. Esta parte fue destruido, la parte de aquí. Tiene un parqueadero grandísimo, y hay venta de productos aquí, inclusive de cosas comestibles, ¿no? Recuerde que este templo fue fundado en 1545. La parte que nosotros vemos allá al fondo es el convento. El convento no está nada restaurado, y la iglesia inclusive parcialmente se puede observar que está dañado el color de ella. Pues generalmente uno está acostumbrado a ver muchas iglesias aquí de color amarillo. Las blancas está, por ejemplo, la catedral, pues la catedral de acá, que realmente es la parroquia de San José de la Catedral, y esta iglesia aquí que es de color blanco. Esta iglesia inclusive tuvo varios terremotos, varios terremotos, inclusive podríamos decir que sufrió más de 4 terremotos. Y muchas posesiones que estaban en esta iglesia fueron llevadas a Guatemala, a la ciudad de Guatemala, cogieron todo eso, lo llevaron para la ciudad de Guatemala. Ahora, dentro de la iglesia está la capilla del hermano Pedro. Recuerde que el hermano Pedro, el encanto prácticamente de esta iglesia es que ahí está enterrado el primer santo de Guatemala, que es el primer santo a su vez de Centroamérica, y el primer santo de las Islas Canarias, que es el hermano Pedro. Aquí está enterrado, aquí vamos a ver la tumba que está en el interior. De que el hermano Pedro fue beatificado en 1980 y canonizado en el 2000. Tanto fue beatificado por Juan Pablo II y fue canonizado Juan Pablo II también. Los árboles que están aquí le llaman los árboles del hermano Pedro, porque pues no fueron planteados por él, porque el que él plantó está en la iglesia del Calvario, que lo vamos a ver más adelante. Y estos árboles de aquí se plantaron más o menos fue en 1991, porque el que plantaron allá es mucho más antiguo, el otro es mucho más antiguo. El nombre del hermano Pedro, recuerde que el hermano Pedro que está enterrado aquí, que es de la orden de los franciscanos, era Pedro de José Betancourt. Mucha gente le coloca, a veces lo digo yo, Pedro de José de Betancourt, pero el de Betancourt no debe ser, porque él se llamaba Pedro Betancourt. Él fue beatificado, como lo habíamos dicho. Hablo mucho de él porque lo más importante de la iglesia para mí es que ahí está enterrado, está enterrado el hermano Pedro. Él fue beatificado por Juan Pablo II, y su tumba está ahí en el monasterio de San Francisco, que es el lugar que es más destacado de la iglesia, el más destacado de la iglesia. A ese al hermano Pedro se le atribuyen muchos milagros, ¿no? Es un santo muy querido aquí en la ciudad de Guatemala. Otra cosa interesante, como esto ha tenido tantos terremotos, recuerda que esta iglesia ha tenido más de 4 terremotos, cada que ha tenido un terremoto, pues en cierta forma han cambiado de lugar. El hermano Pedro primero tuvo un lugar, después lo cambiaron a otro lugar, hasta que hoy tiene un lugar que le quisieron una capilla especial, por decirlo de alguna manera. Esta iglesia es una iglesia de cruz latina, que es lo que vamos a observar. Dicen que de pronto lo puedo filmar, entonces no sé si lo puedo hacer. El hecho es que la iglesia es de cruz latina. Y enseguida de la iglesia habíamos dicho también que es un antiguo convento, pero el antiguo convento prácticamente no ha sido mejorado. La fachada, en la fachada hay 2 torres. Esta es una torre y aquí había otra torre. Recuerde que son torres más bajas. Mire, usted puede observar que son torres más bajas que la cúspide de la fachada principal, de la ala principal. Esta es la ala principal, y las torres generalmente, que siempre son casi siempre mucho más altas. En esta iglesia particular eran un poco más bajas que la cúspide de la principal. Y en una de ellas está aquí, esta de aquí, la que llaman la del ala norte, era para las campanas, fue reconstruida. Esta parte fue reconstruida y colocaron las campanas. En la parte de acá, en la parte sur, que sería la parte de allá, no tenía campanas. Ella aquí tenía un reloj. O sea, en esta torre de aquí había otra torre, como estamos diciendo, es parecida a esta, pero en la de aquí había un reloj. Esa parte no fue reconstruida, se dejó como la dejó. Recuerda que el terremoto de Santa Marta fue un terremoto muy grave, entonces ese terremoto pues hizo ese daño, y la parte donde estaba la torre de reloj, que era esta parte de aquí, no fue reconstruida. Más la parte de la torre donde están las campanas sí fue reconstruida. Se puede observar que tiene columnas salomónicas, y ahí tiene 3 cuerpos o 3 calles. Esta una calle, esta segunda 2 calles, y esta 3 calles, que pues donde estaba el reloj, que realmente no ha sido reconstruido. ¿Por qué le han colocado muchas iglesias? Le han colocado este fuste en forma helicoidal, porque así se llaman las iglesias, las columnas salomónicas. ¿Y por qué le decían columnas salomónicas? Hay que aclarar de estas columnas, porque eran las columnas que supuestamente tenía el templo de Salomón. Recuerda que el templo de Salomón era ese templo en el que tenía el arco de la alianza,
y tenía también ese brazo de 7 brazos, tenía ese candelabro de 7 brazos. Los santos que se ven aquí, los santos que se pueden observar aquí son franciscanos. Generalmente en la fachada se colocan los santos de la congregación que son. En este caso, como es San Francisco de Asís, pues debe estar San Francisco en alguna de estas, ya vamos a mirarlo. Y los demás santos pues son santos de la orden de los franciscanos, no van a colocar de otra orden, ¿no? Se ve un arco, mire, aquí se ve, en esta parte de aquí se ve un águila bicéfala. Esta águila bicéfala de acá, esta águila bicéfala era la bicéfala del emperador Carlos V. Como habíamos dicho, uno de los encantos de la iglesia y sobre todo el mayor encanto es que ahí está enterrado este santo, que es el Santo Hermano Pedro. Pero recuerde que el Santo Hermano Pedro siempre ha estado enterrado aquí, nunca ha estado enterrado en otra parte, siempre ha estado enterrado aquí, pero en diferentes lugares, porque cada que ha habido un terremoto lo han tenido que cambiar de lugar, ¿no? Enseguida de la iglesia aquí se encuentra un museo, este es un museo, miremoslo, ahí se ve la foto, un museo, que es este, hay un museo. Y hay una biblioteca también, ahí hay una biblioteca y hay un museo enseguida de la iglesia. O sea, ese museo y la biblioteca están prácticamente enseguida entre el convento y la iglesia, que era esta que habíamos dicho originalmente. Hay varias reliquias del hermano Pedro. Hay vestimentas, dicen que no puede grabar, por eso estoy hablando un poquitico. Hay vestimentas del hermano Pedro, está la campanita con que él llamaba el hermano Pedro. También hay una parte de una costilla, también está ahí del hermano Pedro, en el museo. Recuerde que el hermano Pedro fue canonizado, fue beatificado. Primero beatifican las personas. Bueno, vamos a hablar un poquitico. Recuerden que primero beatifican las personas y después la canonizan. Juan Pablo II prácticamente fue de las personas que beatificaron y canonizaron más cantidad de personas. Él beatificó, recuerde que el hermano Pedro fue beatificado en el año 1980 por Juan Pablo II y fue canonizado en el año 2002. Otra cosa que tenemos que decir de aquí de la iglesia de San Francisco es lo siguiente. Resulta que aquí el Juan Pablo II vino aquí a Guatemala en el año 2002, pero en el año 2002 también vino y visitó a México. En el año 2002 fue el tercer viaje, había venido con anterioridad dos veces aquí a Guatemala y en el año 2002 fue el tercer viaje que hizo Juan Pablo II a Guatemala. Y en ese mismo año, en ese mismo recorrido, fue el quinto viaje que hizo él a México. Ahora, ¿qué sucedió? Él en el año 2002 canonizó. En el año 2002, porque canonizar es más que beatificar, en el año 2002 canonizó tanto al hermano Pedro aquí en Guatemala, en su tercer viaje a Guatemala, que fue en el año 2002, y en el mismo 2002, que fue, repito, el quinto viaje que hizo a México, canonizó a Juan Diego. Juan Pablo II, también otra cosa curiosa, es que en el año 1980, que él beatificó, Juan Pablo II beatificó al hermano Pedro, también beatificó, óigame bien, beatificó a otro personaje de las Islas Canarias, que se llamaba José de Anchieta. O sea, en 1980 él beatifica al hermano Pedro y beatifica también a otro personaje de las Islas Canarias, que era a José de Anchieta. Lo que pasa es que José de Anchieta fue santo, lo colocaron santo, pero fue canonizado por el Papa Francisco, fue en el 2014. Bueno, eso es una cosa interesante. O sea, en 1980 canoniza el Papa Juan Pablo II a dos santos, ambos de las Islas Canarias. Uno que es Pedro de Betancourt, el hermano Pedro, y otro José de Anchieta, ambos de las Islas Canarias, fueron beatificados por Juan Pablo II en el año 1980. Y en el 2002 es canonizado dos santos que me parecen muy interesantes, que uno es el hermano Pedro, que lo beatifica en el tercer viaje que hizo él a Guatemala, y en el mismo año, en 2002, beatifica canoniza también a Juan Diego. Desde el año 2002 se han canonizado estos dos santos, uno en Guatemala, que es el hermano Pedro, y otro que es en México, que es el hermano Juan Diego, el Juan Diego, que es asociado con la Virgen de Guadalupe. Bueno. En la parte de allá está el convento, que es esta parte del convento. Enseguida entre el convento y la iglesia, que es esta, se encuentra el museo. Vamos a ver si alcanzamos a ver el museo, que es este. Son 4 árboles, que son árboles de esquisuchi. Esquisuchi no es el original, por decirlo de alguna manera, que plantó el hermano Pedro, se encuentra en la iglesia del Calvario, no está en la iglesia, en esta iglesia no. Esta iglesia es la de San Francisco, son esquisuchi, todos esto. Dicen que hay alrededor de 333 árboles que sembró un ingeniero de esquisuchi, de árboles de esquisuchi, que es el árbol pues del hermano Pedro, por decirlo de alguna manera. Aquí al fondo, viniendo en este sentido, pues estos son árboles de esquisuchi, todos estos de aquí. Aquí hay una cruz, voy a mostrarle, ahorita voy a entrar al museo, ¿no? Aquí hay una cruz, en el cual muestra
toda la parte del sufrimiento de Jesús. Mírenlo aquí. Aquí está la cruz, aquí están los dados con que jugaron a Jesús, por decir los mantos, el manto de Jesús, la columna, la esta de espinas, la lanza con que fue el costado, los clavos, en fin, todo. Es esta parte de aquí, esta es la cruz. Y enseguida acá en el fondo hay una escultura del hermano. Bueno, esta es la calle de los Pasos, esta es la calle de los Pasos. En la calle de los Pasos se encuentra la iglesia de San Francisco, que es esta, la iglesia de San Francisco. Enseguida la iglesia de San Francisco, al lado de allá se encuentra el convento. Está en ruinas y entre el convento y la iglesia de San Francisco se encuentra aquí, que es el museo. Para ir nosotros a la tumba del hermano Pedro podemos hacerlo de dos maneras. Se entra por la iglesia principal, voltea y sale al lado izquierdo. Al lado izquierdo al fondo se encuentra la tumba, pero está con una parte de metal, pues por decirlo de alguna manera, una reja de metal. Y si salimos a este lado, aquí se encuentran los famosos árboles de esquisuchi, que estos de aquí son esquisuchi, pero para ir usted sin que entre a la iglesia, sin entrar a la iglesia, para entrar directamente a la tumba y llegar a lo que llaman ellos la capilla de Veracruz, se sigue por aquí, por este lado, como estábamos diciendo. Aquí encontramos la cruz que habíamos dicho originalmente, que es todo lo que tiene que ver con la muerte de Jesús, los dados, la lanza, los clavos, etc. Seguimos por aquí, y aquí está la tumba del hermano Pedro, sin entrar a la iglesia, no hay necesidad de entrar a la iglesia. Bueno, se sigue por aquí, se entrega pues directamente acá. Aquí hay otro árbol de esquisuchi, que es otro árbol de esquisuchi. Este fue plantado en 1991. Míralo aquí. Y aquí se encuentra la capilla de Veracruz. Y ahí está enterrado el hermano Pedro. Acá está enterrado el hermano Pedro. Esa es la tumba del hermano Pedro, esta. Ok. Ya nos ubicamos en el concepto textual y grande de todo. Y esta hace parte de la iglesia. Lo que pasa es que separaron la capilla, que es esta, y le pusieron una reja aquí para que la gente que entre por la iglesia, pues está separada por la reja, o entre directamente esta capilla, que es la capilla de Veracruz. Recuerde que está remodelada con unas tablas de José Nicolás.